Gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero, al igual que mis compañeros, como no, agradecer la invitación a participar en estas jornadas, al fin presenciales, donde nos ha permitido a todos pues, reencontrarnos con tantas caras amigas y conocidas. Así que agradecer especialmente a Tora Bargalló, a Ana, a Roberto por la invitación y a mí personalmente porque me ha permitido volver a la que ha sido mi ciudad durante más de 22 años, ¿no? Y bueno, y donde también compartir una mesa aquí con ponentes tan ilustres, ¿no? En la que estamos, yo creo que todos aprendiendo muy mucho. Bueno, para entrar en materia, porque yo creo que, como decía Ana, luego lo importante es el debate. El tema que me ha pedido que hablemos hoy es cómo ha sido el impacto del COVID-19 en los programas del cribado del cáncer colorectal y el seguimiento de pacientes. Y como ahora veremos, no es un tema baladí. Bueno, este último año, esto todo lo tenemos muy presentes, el COVID-19 pues, ha cambiado totalmente nuestra manera de hacer nuestra práctica clínica, la actividad endoscópica. Hay muchas cosas que hemos incorporado y posiblemente se quedarán. Y realmente lo cierto es que, bueno, hemos tenido que aprender de olas, curvas epidémicas, números reproductivos, independientemente de dónde haya estado nuestro hospital, pues bueno, esto nos ha afectado a todos. Y lo que es en el campo de la endoscopia digestiva, pues bueno, ha supuesto un auténtico drama. Ha habido una cancelación de numerosos procedimientos endoscópicos de diagnósticos, que esto se ha mesurado. A un 87% de los procedimientos, 89% si hablamos de colonoscopias, 86% de endoscopias digestivas altas. Y esto no solo en procedimientos diagnósticos, sino también ha habido una cancelación de los programas de cribado, el cáncer colorectal. Y esto, ha habido un artículo este año que ya se nos dice que esto va a tener consecuencias, y de hecho las está teniendo. Se nos dice que va a haber una reducción en el diagnóstico del cáncer digestivo de un 58% de los casos y si hacemos en relación al cáncer de colon de un 72%. Realmente luego, ya que no podíamos hacer endoscopia, lo que todos hemos hecho, pues bueno, nos hemos incorporado a la telemedicina, hemos tenido que aprender a priorizar, desestimar, reajustar, bueno, para un poco intentar hacer lo que buenamente todos hemos podido. Y realmente, bueno, después de esta cancelación de los procedimientos, pues bueno, poco a poco hemos empezado la desescalada. Al principio, cada uno aplicando normas más o menos lógicas o de sentido común, pero luego ya ha habido un documento de posicionamiento de la Asociación Española de Gastroenterología y la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que ha sido liderado por el doctor Marín, que también está entre nosotros, y realmente en estas recomendaciones se nos decía que había una serie de procedimientos de prioridad alta que había que intentar realizar a la mayor brevedad posible, y se nos decía que uno de ellos son los pacientes que hay una sospecha de un cáncer de colon, bien por una prueba de imagen o bien porque había una sangre oculta en heces positivo. Y esto viene, el por qué priorizar estos pacientes, porque se sabe, y esto también recientemente se ha publicado, que si separamos el tiempo, diferimos el tiempo entre que sabemos que un paciente tiene sangre oculta en heces positiva y realizamos una colonoscopia, y esto pasa más de 9 meses, lo que vamos a encontrar es mayor prevalencia, mayor incidencia de cáncer colorectal. A partir de los 6 meses lo que vamos a ver es mayor número de adenomas avanzados, pero el cáncer de colon a partir de los 9 meses. Luego también sabemos que si retrasamos la realización de una colonoscopia más de 6 meses y el paciente tiene una sangre oculta en heces por encima de 1000, lo que vamos a encontrar no solo que un paciente tenga mayor riesgo de cáncer de colon, sino que un cáncer de colon con estadios más avanzados. Con lo cual, esto pues, son datos que nos preocupan porque todos tenemos pacientes así y que tenemos que hacerles las colonoscopias. Bueno, pero lo cierto que es COVID-19 pues, ha traído no solo paralización de los programas de cribado, sino que ha habido otra serie de problemas añadidos, que también ha habido un acceso más difícil a la atención primaria y hospitalaria. Realmente pues, hemos tenido mayores listas de esperas de pruebas diagnósticas, porque esto al final es un tema de vasos comunicantes, ¿no? Si hacemos unos procedimientos, dejamos de hacer otros. Y luego también los pacientes han tenido un miedo al contagio, ha habido una poca predisposición a acudir a los servicios sanitarios, y esto lo que ha habido es que, bueno, quizás desestimaban o no querían realizarse este tipo de procedimientos. Bueno, estos son los datos de la Encuesta Nacional de Salud, que se hace en España cada 4, cada 5 años. Los últimos datos globales son de estos del año 2017, donde si
queremos saber cuál es el porcentaje de la población española entre 50 y 60 años que se ha realizado sangre oculta en heces, pues tenemos que estamos en un 21 o 22% en el año 2017. Está claro que hemos avanzado muy mucho desde el año 2009, pero estamos en un 22% y la cobertura del programa de cribado no es homogénea en todo el territorio nacional. Hay zonas con mayor cobertura que otras. Luego también, si queremos saber cuál es el porcentaje de la población española que en algún momento o por algún motivo se ha realizado una colonoscopia, pues bien, también vemos que la cobertura es bastante heterogénea y si nos centramos en el grupo de pacientes que en el cribado de cáncer colorectal entre 50 y 69 años, pues vemos que en torno a un 25-26% son los pacientes que se ha hecho una colonoscopia por algún motivo. Es decir, tenemos todavía mucho que trabajar en este campo. Y sobre todo si lo comparamos con otros programas de cribado, ¿no? Es decir, el programa de cribado de la mamografía o el cáncer de cervix, estamos tasas de participación muy altas, del torno al 80%, y del cribado estamos muy bajas. Es decir, aquí tenemos que trabajar. El problema es que esto nos ha venido con el COVID, ¿no? Y realmente la Sociedad Española de Oncología hacía unas previsiones antes del COVID para el año 2021 y nos decía que la previsión para este año del cáncer de colon en hombres son 25.000 nuevos casos en hombres y 18.000 nuevos casos en mujeres. Y estamos hablando más de 40.000 cánceres de colon al año. Y sí que es cierto que con las campañas de prevención, con las mejoras en las técnicas de resección, pues bueno, se ha mejorado la mortalidad, se ha aumentado la supervivencia, pero bueno, tenemos muchos pacientes. Y también ha habido un estudio español publicado este año que un poco nos decía, bueno, cuál ha sido el impacto que ha tenido en el programa de cribado en España. Pues se nos dice que hay una reducción de un 48% de nuevos casos. Es decir, si tenemos que hay 42.000, 43.000 pacientes al año con cáncer de colon y vemos que estamos diagnosticando solo la mitad, hay 20.000 pacientes que tienen un cáncer de colon y aún no lo sabemos. Y luego también ha cambiado la manera en la que estamos diagnosticando el cáncer de colon. En la época pre-COVID diagnosticábamos el cáncer de colon de forma urgente, es decir, pacientes que tenían una oclusión intestinal un 3%, a día de hoy es un 12%. El diagnóstico del cáncer de colon dentro de los programas de cribado suponía el 33%, hoy en día es el 5%, es decir, hay muchos pacientes que lógicamente no se diagnostican por los programas de cribado y aquí pues tenemos un problema. Entonces, también este año ha salido una editorial en la revista Science que nos hacía la pregunta si menos diagnósticos va a suponer un peor pronóstico. Y esto va a ser que sí, por desgracia, ¿no? De hecho, había hecho una previsión, estos modelos matemáticos en Estados Unidos, no solo en el cáncer de colon, sino también el cáncer de mama, que va a haber un incremento en la mortalidad del 1% en los próximos 10 años, fruto de estos retrasos que hemos tenido que sufrir y padecer. Y lo cierto es que hay un dato crucial, y esto es medicina pura y dura, es decir, si hay un retraso en el diagnóstico, entre el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento, esto tiene consecuencias pronósticas. Está claro que en endoscopia hay un tiempo de espera ante la sangre oculta en heces positiva hasta la reacción de colonoscopia y desde que sabemos que un paciente tiene un cáncer de colon hasta que le iniciamos un tratamiento. Pues bien, si hay un retraso en este proceso hasta el inicio del tratamiento, pues lógicamente va a haber peores pronósticos. Estos son datos de mi hospital, La Fe, que yo creo que este es un diagrama que puede ser similar al de todos los hospitales. Nosotros estábamos haciendo 60, 70 colonoscopias al mes en los programas de cribado. Cuando vino la pandemia ha habido una cancelación total y después, en el segundo trimestre, tercer trimestre del 2020, es cuando hemos empezado a reiniciar la actividad en los programas de cribado. Lo cierto, nosotros allí en la FE estamos en séptima ronda, es decir, ya llevamos muchos años haciendo programas de cribado, tenemos una participación aceptable, es mejorable, un 50%. Los datos que teníamos, encontramos un cáncer de colon invasivo en el 1,3% de los pacientes, adenomas avanzados en un 40% y no avanzados en un 30%. Post-COVID, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Lógicamente, una baja participación, es decir, los pacientes no querían hacerse colonoscopia y lo que sí que estamos viendo mes a mes o trimestre a trimestre que la incidencia de cáncer colorectal invasivo está aumentando, es decir, 2,1% en el tercer trimestre del 2020, 2,6% en el último trimestre del 2020, 6,3%, es decir, yo creo que esto es una imagen que posiblemente en todos los hospitales está apareciendo, ¿no? Luego también está claro que esto pasa porque hemos tenido una prolongación en el tiempo de realización de colonoscopia de 2 meses. Lógicamente esto es mejorable a 4 meses que estamos actualmente. Los pacientes tienen mayores niveles de sangre oculta en heces, es decir, todo esto fruto de
del retraso. Pero bueno, esto es un tema importante porque si empeora el pronóstico de los pacientes, avanza el estadio del cáncer de colon, y si avanza el estadio del cáncer de colon, empeora el pronóstico, y esto también tiene no solo efectos en pérdidas de pacientes, sino también costes sanitarios. Esto es un tema que hay que tener en cuenta y es muy importante invertir. Y luego veremos cuáles pueden ser las posibles soluciones para solventar este problema. Porque luego también, si solventamos problemas, tenemos que hacerlo de una manera precoz, porque si retrasamos 3 meses o 6 meses, esto realmente tiene un efecto importante, porque hay un 3% de los pacientes que puede progresar en el estadio de cáncer de colon, y esto pues va a traer consecuencias. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos de hacer, ¿cómo tendríamos o cómo podríamos reiniciar el programa de cribado del cáncer colorectal sabiendo que realmente tenemos un gran número de colonoscopias acumuladas para realizar, y también que si somos eficientes, somos rápidos, pues vamos a tener mayor prevención? Pero bueno, realmente luego tenemos otro problema, es decir, que las unidades de endoscopia tienen una capacidad limitada de hacer colonoscopias, y que bueno, puede ser que en un futuro haya nuevas cancelaciones. Bueno, pues esto se ha analizado y hay varias publicaciones que han trabajado en este tema, se han analizado desde modelos matemáticos, y realmente, así a bote pronto, las opciones que podemos pensar, lógicas, para restablecer el programa de cribado son estas 5. Una de ellas es, esto es como estilo Fray Luis de León, es decir, como decíamos ayer, ¿no? Es decir, tras la cancelación del programa de cribado, pues reiniciamos la actividad tal y como allí donde la habíamos dejado, ¿no? Otra opción es, pues reiniciamos la actividad, pero aquellos pacientes que han cumplido 69 años durante la pandemia, pues salen del cribado y ya no tienen derecho a ser examinados. Otro es, mantenemos a estos pacientes que se han hecho más mayores durante la cancelación, pero les permitimos que participen en los programas de cribado si nunca se habían estudiado antes. Otra opción es prolongar la edad a lo que se invita a los pacientes, lo mismo que dura la cancelación. Y, por último, la siguiente opción es intentar solventar la cancelación, o sea, intentar solventar la lista de espera de una manera precoz, en menos de 6 meses. Bueno, y entonces si analizamos, esto es una simulación, modelos matemáticos, ¿cuál es la mejor estrategia? Está claro que lo mejor, y aquí lo que ve el catch-up, es decir, un poco que es la única que nos va a permitir, es decir, si somos capaces de intensificar nuestra capacidad de hacer colonoscopias de cribado, es la única manera que vamos a mantener los mismos resultados que teníamos antes. Porque si no hacemos nada, si hacemos las cosas como sin modificar nada, pues vamos a tener consecuencias. Con lo cual, intensificar es la solución. Y luego, incluso también haciendo modelos matemáticos, comparando, esto ya son modelos holandeses, australianos y canadienses, un poco de cómo deberíamos hacer la intensificación. Aquí un poco, si podemos ser 3 meses, 6 meses, 12 meses. Es decir, cuanto más eficientes seamos, es decir, si somos capaces de solventar esta demora en 3 meses, es mucho mejor que lo hagamos en 6 meses, con lo cual es importante. Luego también hay otras opciones, es decir, no solo es el número de colonoscopias que podemos hacer, sino podemos simular qué otras opciones podríamos hacer. Esto es un estudio que se ha presentado este año en los SGDs, un grupo holandés, análisis muy sesudos, modelos matemáticos. Allí en Holanda la invitación es bianual, el cribado es entre 55 y 65 años y la sangre oculta en heces es a partir de 47. Entonces ellos han analizado ¿qué opciones hay? ¿Qué pasaría si modificamos el dintel, el punto de corte de sangre oculta en heces, si modificamos las edades, acortamos, es decir, el número de pacientes a los que invitamos, o bien si extendamos y prolongamos el periodo de tiempo en el que invitamos a los pacientes? Pues bien, lo que se ve es que en cuanto a reducir el número de colonoscopias, si lo que queremos es reducir el número de colonoscopias a realizar, lo mejor es, acortar el intervalo de edad, es decir, de 65 en este caso a 63 años. Pero esto no quiere decir que sea lo más eficiente, es decir, porque si hablamos en años de vida perdidos, es decir, ¿cuál es lo que va a tener peores consecuencias para los pacientes? Pues, lógicamente, si modificamos el punto de corte de la sangre oculta en heces o si modificamos el rango de edad, pues esto va a tener peores consecuencias. Quizás la opción más sensata es, en vez de invitar a los pacientes cada 2 años, invitarlos cada 30 meses.
decir, y realmente la cifra de 30 meses también lo han analizado y han analizado entre 28, 30, 32, 36, 34, 36. Se ha visto que lo más eficiente es invitar como mucho, en vez de cada 2 años y medio, porque si invitamos cada 3, pues tampoco es una buena opción. Luego también tenemos otras opciones, y aquí podemos enlazar lo que nos explicaba Marco Antonio, porque hay otra manera de la inteligencia artificial, que yo creo que es el futuro de muchas cosas de la endoscopia. Tenemos la inteligencia artificial que se centra en las imágenes endoscópicas, pero también tenemos otra que es desarrollar y utilizar sistemas de soporte a la decisión clínicas basados en el conocimiento. Estas son sus siglas en inglés, que realmente son herramientas que a partir de datos y a partir del conocimiento actualizado, pues se generan recomendaciones. Aquí existen reglas clínicas, asociaciones de datos, realmente se ayuda en la toma de las decisiones clínicas y lo que es muy importante, disminuye la variabilidad e incrementa la eficiencia, ¿no? Estos sistemas son totalmente distintos de las APPs que todos podemos conocer, porque esto los desarrollan los propios profesionales sanitarios, no es una APP que nos hace un informático y está todo programado, no, sino aquí los profesionales sanitarios implicados en el procedimiento pues introducen, revisan los datos, el manejo es holístico en el sentido de que se actualiza, se adapta, es adaptable a la realidad de cada hospital. También se pueden importar información de otras bases de datos, gráficas o en texto, y también se puede analizar. Nosotros es un campo en el que ahora estamos trabajando, es decir, no solo trabajo en el tema de los geles, yo soy una persona ahí con inquietudes, y esto es una comunicación oral que presentaremos la semana que viene en el Congreso de la AEG, un poco que es una experiencia piloto de un desarrollo de un sistema de soporte de decisión médica basado en el conocimiento en los pacientes incluidos en el cáncer colorectal, y esto es desarrollado por los propios profesionales sanitarios y al final la idea es automatizar los procesos, que esto no perder tiempo, es decir, los endoscopistas tienen que estar haciendo endoscopia y hay otra serie de cosas que se pueden automatizar y aquí pues los sistemas de inteligencia artificial pues son muy eficientes. Y ya por último, así que estamos bien de tiempo, las conclusiones, yo creo que el COVID-19 pues, ha producido pues, un retraso en el diagnóstico del cáncer colorectal y mayor riesgo de estadios más avanzados y que nos tenemos que plantear adoptar distintas estrategias. Aún no sabemos cuál es la mejor. Está claro que modificar concentraciones de hemoglobina fecal pues, puede que no. Priorizar según concentraciones de hemoglobina fecal pues puede que sí. Realmente incrementar la participación en los programas de cribados, seguro que sí. Intensificar la capacidad de las colonoscopias de cribado, segurísimo que sí. Y luego hay otro tema que ahora está muy de moda, es modificar los rangos de edad, empezar los programas de cribado antes, a los 45 años, está por ver, o quizás prolongar la cadencia de invitación. Y esto es todo. Muchas gracias.